Ella hurgaba entre la basura rancia, con las manos temblando de hambre, y se quedó helada cuando sus dedos rozaron un sobre sellado repleto de documentos siniestros. Ese único descubrimiento amenazaba con alterar sus últimos días y forzar una confrontación de la que no podía escapar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La noche era fría y las calles de la ciudad parecían desiertas. Bajo la tenue luz de una farola parpadeante, una anciana llamada Soledad hurgaba en un contenedor de basura en busca de algo que comer. Sus manos temblorosas, marcadas por las arrugas y el paso implacable del tiempo, revolvían bolsas rotas y desperdicios malolientes. La llamaban la abuela de la calle, no solo por su avanzada edad, sino también por la ternura que sus ojos reflejaban, incluso en la penuria más oscura. Nadie sabía con exactitud de dónde venía ni por qué vivía así, pero algunos vecinos la recordaban como una maestra jubilada que había perdido todo tras una amarga tragedia. Esa noche, mientras Soledad rebuscaba entre restos de comida, sintió un pinchazo en el corazón al encontrar un pan duro y medio mordido. Sus ojos se llenaron de lágrimas al imaginar a la persona que lo había tirado sin siquiera pensarlo. Sin embargo, no se rindió. Necesitaba algo con lo que sobrevivir un día más. De pronto, sintió que su mano rozaba un objeto metálico entre la basura. Extrañada, apartó los restos de plástico y cartón para descubrir una pequeña caja cerrada con un candado oxidado. El corazón de Soledad se aceleró sin razón aparente. ¿Qué haría una caja así en un basurero? Tal vez solo contenía trastos inútiles. Sin embargo, la curiosidad pudo más que su cansancio. Se guardó la misteriosa caja bajo el brazo y se alejó del contenedor con pasos lentos. El frío cortante le recordaba que no tenía un lugar al que regresar, apenas un rincón bajo un viejo puente donde pasaba las noches más gélidas. Al llegar a su escondite, encendió una vela diminuta que había encontrado días atrás. La llama temblorosa iluminó la caja y el candado. Soledad tanteó el metal y comprobó que estaba casi a punto de romperse. Con un ligero tirón, escuchó un chasquido y la tapa se abrió con un rechinido sordo. Lo que encontró en el interior la dejó sin aliento. Un fajo de papeles amarillentos atados con una cinta roja y una pequeña libreta con letras casi borradas en la portada. Su pulso se aceleró al hojear las primeras páginas de la libreta. Se trataba de un diario y parecía contar la historia de una familia de hacía muchos años. Al principio, Soledad pensó que el contenido no tenía ningún valor. Sin embargo, a medida que leía las líneas torpemente escritas, descubrió nombres, direcciones y fechas que parecían fundamentales en la vida de alguien. Había una referencia constante a un lugar, la Hacienda La Esperanza, y un apellido que se repetía, Armenta. Entre los papeles sueltos encontró también una especie de testamento escrito a mano. Mencionaba la existencia de un terreno enorme y rico en manantiales, heredado por un cierto don Joaquín Armenta a su única hija, cuyo paradero era desconocido. Una frase al final llamó la atención de Soledad. Si alguien halla este testamento, que busque la verdad y haga justicia. Soledad cerró la caja con cuidado. ¿Podría ser aquello una broma? Sin dinero ni documentos oficiales que confirmaran la validez de esos papeles, parecía imposible que significaran algo. Pero una voz en su interior le susurraba que tal vez esta era la oportunidad de hacer algo diferente. Dejaría de hurgar en la basura y se embarcaría en la búsqueda de respuestas. A la mañana siguiente, con el testamento y el diario protegidos en una bolsa de plástico, se acercó a la comisaría del barrio. Un joven oficial la atendió con cierta desconfianza, sorprendido de ver a la anciana pidiendo ayuda,
para encontrar a la familia Armenta. Tras una breve explicación, el oficial prometió investigar, aunque parecía más escéptico que interesado. Sin mucha esperanza, Soledad se despidió y volvió a su vida diaria, revolviendo desechos y soportando las miradas de lástima de la gente. Una semana pasó sin noticias. Justo cuando comenzaba a perder la fe, una mujer de mediana edad la abordó en la calle, presentándose como la oficial Mendoza, especializada en casos de herencias sin reclamar. La oficial Mendoza le explicó que el testamento era auténtico, aunque muy antiguo, y que la hacienda La Esperanza se ubicaba en un poblado remoto. El apellido Armenta aún existía en la región, pero había múltiples disputas legales por esas tierras. Alguien había visto el documento firmado por don Joaquín y quería comprarlo de inmediato, ofreciéndole a Soledad una suma considerable. Soledad dudó. ¿Sería tan fácil vender algo que no le pertenecía realmente? Además, ¿qué pasaría si el verdadero heredero aparecía? Mendoza le aseguró que la ley era clara. Si el testamento la designaba como halladora legítima y no se encontraba a la familia directa, ella podía reclamar una compensación. Pero había un riesgo. Otros oportunistas podrían estafarla. Entonces, Soledad tomó una decisión valiente. Viajaría a la hacienda La Esperanza para investigar por su cuenta. Mendoza se ofreció a acompañarla, argumentando que podría protegerla de cualquier engaño. Tras reunir algo de dinero y la poca ropa que tenía, la anciana se embarcó en un autobús rumbo a ese pasado desconocido que amenazaba con cambiar su destino. El camino fue largo y polvoriento. A través de la ventana, Soledad contemplaba los paisajes rurales que parecían detenidos en el tiempo. Recordó sus días como maestra cuando enseñaba a niños en un pueblo lejano. Sentía una mezcla de temor y esperanza, preguntándose si al final de ese trayecto encontraría algo más que viejos recuerdos y papeles amarillos. Al llegar al pueblo cercano a la hacienda, fueron recibidas por un silencio inquietante. Algunas casas estaban abandonadas, otras apenas habitadas por familias que luchaban por subsistir. Un anciano llamado Marcial se acercó a Soledad y Mendoza, preguntando quiénes eran. Al mostrarle los documentos, el hombre palideció y guardó un mutismo que parecía ocultar un gran miedo. «Es mejor que regresen por donde vinieron», aconsejó Marcial con voz temblorosa. «Esa hacienda ha traído desgracias a todos los que la reclaman. Dicen que un poderoso terrateniente se adueñó de esas tierras y no permitirá que nadie, ni siquiera un descendiente legítimo, se interponga en sus negocios». Pero Soledad, lejos de retroceder, sintió que había llegado demasiado lejos para rendirse. Esa misma noche, se hospedaron en una pequeña posada improvisada en la casa de una mujer llamada Teresa. Allí, Soledad leyó con calma los papeles rescatados del basurero. El diario mencionaba una disputa antigua entre don Joaquín Armenta y un hombre llamado Adalberto Montalvo, una riña por derechos de agua que habría causado muertes y odios que perduraban por generaciones. Mendoza analizó los documentos jurídicos. Según esas páginas, la hacienda La Esperanza no había sido legalmente vendida a nadie, sino usurpada con artimañas. Si la persona que encontrara el testamento y demostraba su autenticidad, podía reclamar la propiedad o negociar una indemnización millonaria. Teresa, al escuchar todo, advirtió que los Montalvo aún controlaban el lugar con métodos poco ortodoxos. Soledad sintió un escalofrío, recordó las palabras de Marcial y comprendió que no solo se trataba de papeles con valor económico, sino de vidas marcadas por la ambición. Sin embargo, ¿no merecía ella, que tanto había perdido, una oportunidad de redimirse? Al fin y al cabo, había sido el destino quien puso ese testamento en sus manos. Con la ayuda de Mendoza, redactó una declaración formal,
manifestando su intención de pelear legalmente por lo que, según el testamento, pertenecía a la legítima heredera. El plan era claro. Si los Armenta originales no aparecían, Soledad negociaría con los Montalvo para obtener la compensación y destinarla a ayudar a otros ancianos sin hogar, tal como ella había estado. Teresa ofreció su casa como refugio mientras iniciaban trámites. Pero los rumores volaron y los Montalvo supieron de la vagabunda que reclamaba su hacienda. Una madrugada, golpes violentos despertaron a todos. Venían por la anciana que osaba desafiarlos sin piedad. La madrugada se rompió con aquellos golpes furiosos que estremecieron las paredes de la casa de Teresa. Soledad, quien dormía en un catre improvisado junto a la ventana, despertó con el corazón acelerado. La oficial Mendoza, que ocupaba la pequeña habitación contigua, saltó de la cama con la mano cerca de su arma, temiendo lo peor. Entre sombras, distinguieron la silueta de 3 hombres en la puerta de entrada, aporreándola con tanta fuerza que el marco temblaba. «¡Abran de inmediato!», gritó uno de ellos con voz ronca. «Sabemos que tienen algo que nos pertenece». Teresa, con el rostro desencajado, apenas pudo encender la luz del pasillo. Soledad sintió un nudo en la garganta, recordando las advertencias que había escuchado. Los Montalvo dominaban la región y no solían mostrar misericordia con quienes se interponían en su camino. Aún así, la anciana se levantó y avanzó por el corredor dispuesta a enfrentar la situación. «Calma», susurró la oficial Mendoza posicionándose junto a la puerta. «Son hombres peligrosos, pero la ley está de nuestra parte. Confíen en mí». Cuando Teresa finalmente descorrió el cerrojo, el grupo irrumpió con violencia. El primero, un hombre alto de bigote grueso, embistió a la oficial para apartarla. Llevaba botas embarradas y un olor fuerte a sudor y tabaco. Detrás de él, 2 acompañantes con rostros hoscos seguían con determinación. Uno se mantenía en silencio, con la mano en la funda de un revólver. El otro no dejaba de lanzar miradas amenazantes a las 3 mujeres que temblaban en la penumbra. La oficial Mendoza se restableció con rapidez y les apuntó con su pistola de servicio. «Ni un paso más», advirtió con voz firme. «Soy policía y estoy armada. Si no se retiran, usaré la fuerza». Por un instante pareció que los intrusos se detendrían, pero el hombre del bigote soltó una carcajada burlona. «Aquí no manda nadie más que don Severo Montalvo. ¿Crees que tu pistolita nos asusta?». Con un gesto de la mano ordenó a los demás avanzar. «Venimos por la anciana, queremos esos papeles que anda mostrando a todo el mundo». Soledad dio un paso adelante, intentando controlar los temblores. «Los papeles no son de ustedes, son testamentos legítimos y diarios antiguos que prueban la verdadera propiedad de la hacienda La Esperanza. Ustedes…» Se detuvo con la voz ahogada por la impresión. «No tienen derecho a quitarle las tierras a quien las heredó legítimamente». El intruso, que portaba el revólver, sacó el arma con lentitud. «Calla la boca, vieja. Si te hubieras quedado en tu lugar, nosotros ni vendríamos. Pero viniste a remover cosas que no entiendes». La oficial Mendoza disparó un tiro de advertencia al techo, generando un estruendo que hizo retumbar el interior de la vivienda. Un polvo blanco cayó sobre sus cabezas mientras las mujeres se cubrían y los hombres retrocedieron con sorpresa. Sin embargo, el disparo alertó a los vecinos, que comenzaron a asomarse por las ventanas, encendiendo luces y creando murmullos a lo largo de la calle. «¿Están locos?», gruñó el bigotudo sujetando al tipo del revólver por el brazo. «No hagas nada, estúpido, no podemos matar a una policía en mitad del pueblo. Don Severo no lo aprobaría». El otro hombre, temblando de ira, guardó el arma con un ademán de furia. «Esto no ha terminado», espetó mirando a Soledad con desprecio. «Más te vale entregarnos esos papeles
o la próxima vez no vamos a dar avisos. Saliendo con prisas, los tres se marcharon rumbo a su camioneta. Se escuchó el rechinar de las llantas contra la tierra suelta cuando desaparecieron en la noche. Por un segundo, el silencio se hizo denso, cargado de amenazas implícitas que no abandonaron el ambiente ni cuando Teresa cerró la puerta y echó todos los cerrojos. ¿Están bien?, preguntó la oficial Mendoza, comprobando que ninguna hubiera resultado herida. Soledad se dejó caer en una silla. Sus manos arrugadas se cubrieron el rostro. Sentía las pulsaciones en la frente y el miedo aún estrujándole el pecho. Apenas han pasado unos días desde que llegamos y ya nos persiguen, murmuró. ¿Hasta dónde son capaces de llegar? Mendoza se inclinó hacia ella, apoyándole una mano en el hombro. Lo importante es que no lograron llevarse nada. Mañana mismo contactaré al comandante de la región para denunciar este intento de agresión. Con un poco de suerte, lograremos que las autoridades locales se movilicen. Teresa, la dueña de casa, meneó la cabeza con pesadumbre. No quiero ser aguafiestas, pero aquí todo se compra con dinero, especialmente el silencio de la policía rural. Don Severo Montalvo tiene poder para sobornar a medio mundo. Aún así, nadie pronunció la palabra rendirse. A pesar del susto y la incertidumbre, Soledad sintió una fuerza interior que no recordaba haber sentido en años. Era como si la injusticia la empujara a mantenerse firme. Tras la invasión, apenas pudieron conciliar el sueño, esperando el amanecer con el alma en vilo. Al día siguiente, la oficial Mendoza condujo hasta la comisaría del pueblo. Se negaba a tolerar la impunidad. Quería levantar un acta formal contra los agresores y dar a conocer los hechos. Sin embargo, el capitán que los recibió se mostró evasivo. Alegó necesitar pruebas y testigos confiables para proceder. Cuando supo que los acusados eran hombres de la familia Montalvo, su semblante se tensó. «Estos papeles de los que hablan son delicados», murmuró el capitán mientras leía la denuncia. «Entienden que estamos en una zona con conflictos. Lo mejor sería que trataran de resolver todo por la vía civil, sin involucrar a la policía. No queremos más sangre por asuntos de propiedad». La oficial Mendoza se contuvo para no gritarle. «Esto no es solo un pleito de tierras. Anoche casi nos matan. Si no actúan, ¿quién nos protege?». El capitán guardó silencio, tomando aire antes de responder con aparente calma. «Haré lo que pueda, oficial, pero no espere un despliegue inmediato. Los Montalvo tienen influencia. En esta región, a veces conviene ser cauto». Afuera, Soledad se impacientaba en el viejo jeep donde esperaba a Mendoza. Observaba a la gente moverse por la polvorienta calle principal, niños jugando con palos, vendedores ambulantes ofreciendo frutas marchitas y un par de ancianos que pedían limosna cerca de la iglesia. Aquella escena, aunque triste, le recordó sus propios días viviendo en la calle. Sintió una cercanía profunda con ese sitio olvidado por la modernidad y la justicia. Finalmente, la oficial salió de la comisaría con el ceño fruncido, confirmando los temores de Soledad. «No harán nada, al menos no de inmediato», explicó mientras arrancaba el jeep. «Tienen miedo de los Montalvo. Esto significa que debemos protegernos a nosotras mismas y buscar otras vías legales». De regreso a la casa, se hallaron con Teresa charlando con Marcial, el anciano que habían conocido al llegar. Traía noticias que podrían cambiarlo todo. «Hablé con mi nieto, que trabaja en la capital», explicó, alzando la voz para que ambas escucharan. «Dice que allá hay un abogado especialista en juicios de tierras usurpadas. Tal vez pueda ayudarles». Aquello representaba un rayo de esperanza. Sin perder tiempo, Soledad y Mendoza se pusieron en contacto con el profesional. Tras enviar copias escaneadas de los diarios y el testamento, recibieron una respuesta alentadora.
En efecto, había motivos sólidos para pelear la propiedad y exigir protección legal. Sin embargo, el abogado advertía que la lucha podía ser larga y peligrosa, pues los Montalvo no se quedarían de brazos cruzados. Mientras eso ocurría, Soledad decidió investigar un poco más sobre don Joaquín Armenta y su familia. Recorrió el pueblo preguntando a los más viejos, quienes recordaban vagamente aquel apellido. Una anciana encorvada, sentada en un banco a la sombra de un árbol, le contó que en sus tiempos de juventud había escuchado sobre una hija de don Joaquín que huyó tras el enfrentamiento con los Montalvo. Nadie supo más de ella, excepto rumores de que emigró a otro país. La posibilidad de encontrar a un verdadero heredero de sangre Armenta estremeció a Soledad. ¿Significaría aquello que su reclamo no tenía sentido? La oficial Mendoza, siempre realista, la tranquilizó. Mientras no aparezca un descendiente legítimo, tú eres la depositaria de esa herencia. Pero si esa persona existe, habrá que hacerle saber lo que hemos descubierto. Poco a poco, la historia del testamento se extendió en el pueblo, y con ella las reacciones de asombro, incredulidad y temor. Hubo quienes se atrevieron a acercarse a Soledad para expresar su apoyo, confesándole historias de abusos cometidos por los Montalvo a lo largo de los años. Campesinos despojados de sus pequeñas parcelas, familias con miembros desaparecidos, amenazas veladas. Un terror silencioso que reinaba en la zona. Uno de esos campesinos, un hombre enjuto de mirada triste, contó que su padre trabajó en la hacienda La Esperanza antes de que los Montalvo la ocuparan. Tenía fotografías de antaño donde se veía una casona colonial rodeada de árboles frutales y un río cristalino que la regaba. Dicen que fue un paraíso antes de que la ambición lo convirtiera en un cementerio, murmuró con la voz quebrada. Ojalá usted logre algo bueno con esas escrituras. Soledad, conmovida, guardó aquellas fotografías y se comprometió a luchar no solo por ella, sino por todos los que habían sufrido. Sabía que el dinero no lo era todo, pero aquella hacienda representaba la historia y el futuro de un pueblo. Revivirla, o por lo menos restituirla a manos justas, podría marcar la diferencia entre la libertad y la opresión. Mientras tanto, en un corredor oscuro de una propiedad fortificada, don Severo Montalvo discutía con los hombres que habían intentado intimidar a Soledad. Les exigía resultados y amenazaba con drásticas represalias si no resolvían el problema pronto. Para su sorpresa, las tácticas de miedo no estaban funcionando como de costumbre, y la presencia de una oficial de policía complicaba la situación. Esa noche, en la casa de Teresa, Soledad revisó de nuevo el diario rescatado del basurero. Las últimas páginas describían cómo don Joaquín, ya enfermo, juraba defender sus tierras de cualquier invasor. Hablaba de un tesoro oculto bajo un manantial y de un documento que revelaría la verdad. Había líneas borrosas que mencionaban un nombre femenino, Esperanza. Soledad se preguntó si sería la hija ausente o tal vez una metáfora de lo que significaba la hacienda. Con la lámpara vieja alumbrando tenuemente, la anciana acarició las páginas. Sintió un profundo respeto por aquellos que en el pasado dieron la vida por la justicia. Ella, sin nada que perder, al menos podía enfrentarse a los Montalvo con dignidad. Había encontrado algo más que comida en la basura, una misión, un propósito que llenaba el vacío de sus días errantes. En silencio, cerró el diario y miró por la ventana. Afuera, la noche seguía tranquila, sin golpes en la puerta ni amenazas, pero sabía que la calma era momentánea. Aún así, decidió no dejarse dominar por el miedo. Cruzó la sala, pasó junto a la oficial Mendoza, que dormía en el sofá con la pistola cerca, y se metió en su catre para intentar descansar. Al día siguiente,
Continuarían los trámites legales y se embarcarían en la búsqueda de quien pudiera ayudarles a concretar la restitución de la hacienda. Ningún obstáculo sería demasiado grande para una voluntad que, tras largos años de calle y abandono, había aprendido a ser fuerte contra la adversidad. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, la oficial Mendoza y Soledad partieron rumbo a la capital, donde las oficinas del abogado las esperaban con un sinfín de documentos para firmar y expedientes que revisar. Se despidieron de Teresa, agradeciéndole la hospitalidad y prometiendo mantenerla informada sobre cualquier novedad en torno a los Montalvo. El viaje transcurrió entre caminos polvorientos y un sol que parecía quemar la piel. Soledad miraba por la ventana del viejo jeep, recordando las palabras que había leído en el diario: defender la verdad requiere un coraje sin límites. Aunque sentía temor, algo en su interior le decía que no estaba sola, que la historia de don Joaquín le daba fuerzas para seguir adelante. Cada tanto, Mendoza comprobaba el espejo retrovisor, cerciorándose de que no la siguiera ninguna camioneta sospechosa. La ruta, flanqueada por cerros cubiertos de vegetación seca, ofrecía pocos lugares donde esconderse. Aún así, permanecían alerta, pues no dudaban de la capacidad de los Montalvo para tender emboscadas. Un par de horas después, divisaron los primeros signos de la urbe: edificios medianos, antenas de radio, calles de asfalto con baches. El tráfico y los ruidos de la civilización parecían un mundo distinto al que dejaban atrás en aquel pueblo. Soledad se sintió abrumada por el bullicio, acostumbrada como estaba a la soledad de los callejones y a la vida sencilla que llevaba. Esa ciudad, pensó, podía ser tan implacable como los terratenientes, y esperaba con toda el alma que el abogado fuera un hombre íntegro, dispuesto a pelear contra el poder y la corrupción. El despacho del licenciado Estrada se ubicaba en un edificio viejo del centro histórico, con escaleras de mármol desgastado y grandes ventanales que daban a una plaza repleta de vendedores ambulantes. El olor a café inundaba el pasillo, donde se congregaban clientes a la espera de ser atendidos. Mendoza y Soledad subieron al tercer piso y fueron recibidas por una secretaria amable, quien las hizo pasar casi de inmediato. Dentro de la oficina, el licenciado Estrada, un hombre de porte delgado y barba canosa, las invitó a sentarse frente a un escritorio atiborrado de papeles. «He revisado los documentos que me enviaron», comenzó con voz pausada. «El testamento y el diario tienen valor legal, pero debemos probar que los Montalvo ocuparon la hacienda de manera ilegítima. Por suerte, la antigüedad de las escrituras originales y algunas anotaciones de la época podrían servir de base para una reclamación formal». El abogado alzó la mirada hacia Soledad, notando la preocupación en sus ojos. «Entiendo sus inquietudes, señora. Cualquier pleito contra familias de tanto poder puede prolongarse y volverse riesgoso. Sin embargo, si logramos que un juez dicte medidas cautelares, se suspenderá cualquier explotación o acto de posesión que ellos estén realizando en la hacienda, al menos hasta que la justicia determine la verdadera propiedad». «¿Cuánto tiempo tomaría?», preguntó Mendoza, consciente de la urgencia por la violencia que ya habían enfrentado. «Depende de la saturación de los juzgados, pero este caso, por su relevancia histórica, podría agilizarse. Les advierto que los Montalvo harán todo lo posible por atrasar el proceso, ya sea comprando voluntades o intentando intimidarnos». Soledad sintió un mareo al imaginarse enredada en un litigio largo. No obstante, recordó las miradas de los campesinos y de la gente del pueblo que deseaban un cambio. Incluso se acordó de sí misma, perdida en la calle, sobreviviendo entre basureros sin una meta concreta. Ahora tenía un propósito: no dejar que el miedo la dominara.
Estoy dispuesta a luchar, afirmó con la voz más firme que pudo. ¿Qué debemos hacer primero? El licenciado Estrada esbozó una leve sonrisa de aprobación. Presentaré una demanda de nulidad de títulos en el Tribunal Agrario. Solicitaremos que, hasta que se resuelva el fondo, ninguna de las partes explote la finca. Y también pediremos protección policial, considerando los antecedentes de violencia que me han comentado. Mendoza, quien llevaba días intentando conseguir respaldo, soltó un suspiro de alivio. Eso es un gran paso, pero ¿cómo garantizamos que no nos ataquen mientras tanto? Podemos pedir medidas de protección, respondió Estrada, aunque, siendo sincero, la seguridad local podría ser insuficiente. Tendremos que apoyarnos en la opinión pública y en la prensa. Un caso mediático podría frenar los impulsos más agresivos de los Montalvo. Soledad, quien nunca había estado frente a un reportero, sintió un leve temblor. Hablar con la prensa. No sé si estoy lista para exponerme. Piénselo, repuso el abogado. Una buena cobertura periodística a veces hace más que una denuncia formal. Cuando la corrupción y las amenazas salen a la luz, los abusadores pierden parte de su poder. No es una garantía absoluta, pero ayuda. Tras una hora de discusión sobre estrategias legales, Soledad y Mendoza salieron del despacho con un fajo de documentos y un nuevo sentido de esperanza. Caminando por las calles del centro, sintieron el aire fresco del mediodía, mezclado con el bullicio de vendedores que ofrecían artesanías y antojitos típicos. La oficial sugirió hacer una parada para comer algo, y Soledad aceptó, aunque el nudo en su estómago no se disolvía por completo. Encontraron un puesto de comida callejera donde la anciana pidió un caldo sencillo. Mientras sorbía la sopa, dejó escapar un suspiro. Todo esto se siente abrumador, confesó. Yo jamás imaginé que terminaría involucrada en un proceso legal tan complejo, ni mucho menos que estaría en la mira de criminales. Mendoza comprendía su angustia, pues ella también sentía el peso de la responsabilidad. Lo sé, pero piensa que no estás sola. Teresa y la gente del pueblo nos han mostrado su apoyo, y ahora el licenciado Estrada nos respalda. Además, cada vez hay más personas conscientes de las tropelías de los Montalvo. Soledad miró a la oficial con gratitud. Te debo la vida, hija. Si no hubiera sido por ti, posiblemente me habrían obligado a entregar esos papeles y a guardar silencio. Mendoza sonrió con humildad. Tú me has enseñado mucho más de lo que crees. Me has recordado que la ley debe proteger a los más indefensos y que detrás de cada caso hay una historia humana. Hace tiempo que me sentía frustrada en mi profesión, pero verte tan decidida me inspira a no rendirme ante la corrupción. Decididas a no perder el impulso, fueron a buscar un modesto hotel donde pasar la noche. No querían regresar todavía al pueblo sin antes concretar la presentación de la demanda. El abogado les había prometido redactar todo al día siguiente, así que tenían tiempo para planear los siguientes pasos. Subieron a una habitación sencilla de paredes blancas y un ventilador que zumbaba con pereza. Soledad se sentó junto a la ventana, contemplando el ir y venir de la gente en la acera. Recordó la caja que había encontrado en el basurero, la caja que cambió su destino por completo. Esa pequeña reliquia, corroída por el óxido, contenía más que simples papeles. Contenía una semilla de justicia que ella jamás habría imaginado plantar. De pronto, el celular de Mendoza comenzó a sonar. Al responder, la oficial quedó en silencio, escuchando con el semblante serio. Tras un instante, colgó con gesto preocupado. Era Teresa. Dice que unos hombres aparecieron otra vez por la noche, buscando información sobre nuestro paradero. No han hecho nada violento, pero es claro que quieren descubrir dónde estamos.
Soledad sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Nos están siguiendo los pasos. ¿Qué crees que pretenden ahora? No estoy segura. Tal vez quieran emboscarte antes de que firmes la demanda o presionar a Teresa para que revele detalles. Lo que sí sé es que no debemos bajar la guardia. Cambiaré el automóvil alquilado por otro. Y en cuanto terminemos aquí, regresaremos con cuidado. La anciana asintió, entendiendo que cada segundo contaba. Eran como fichas en un tablero peligroso donde un movimiento en falso podía costarles todo. Sin embargo, el corazón de Soledad continuaba imbuido en esa inquebrantable determinación que nace cuando uno lucha por algo más grande que uno mismo. Esa noche, logró dormir un par de horas, soñando con la vieja hacienda, con su fachada blanca y su gran portón de madera. En el sueño, vio a don Joaquín sonreírle desde la puerta, invitándola a entrar sin temor. La mañana siguiente, encontró a Soledad inquieta pero resuelta. Mientras la luz temprana se filtraba por la cortina del modesto hotel, la anciana se preparó con paciencia. Dobló su escasa ropa, acomodó los papeles en una carpeta y repasó mentalmente todo lo que haría ese día. La oficial Mendoza, por su parte, revisaba mensajes en su teléfono, confirmando la cita con el licenciado Estrada para firmar y formalizar la demanda. Pese al cansancio de la noche anterior, ambas percibían una mezcla de esperanza y tensión, sabiendo que cada paso las acercaba al desenlace de su larga travesía legal. Tras un desayuno rápido en la fonda de la esquina, subieron a un taxi con los documentos bajo el brazo. A medida que avanzaban por calles atestadas de gente y vehículos, Soledad se vio reflejada en las ventanillas, sin poder reconocer del todo a la mujer que ahora estaba decidida a enfrentarse a una familia poderosa. Recordó cuando, apenas unos meses atrás, se resignaba a escarbar en la basura para encontrar un pedazo de pan. Hoy, en cambio, sostenía papeles que podrían cambiar el curso de muchas vidas, incluida la suya. El licenciado Estrada las recibió en su despacho con una sonrisa cordial, rodeado de estanterías repletas de libros jurídicos. Dispuso los documentos sobre la mesa y comenzó a hojearlos con minuciosidad. He redactado la demanda solicitando la nulidad de los actos de posesión que los Montalvo han ejercido sobre la hacienda, explicó señalando cada párrafo con un bolígrafo. También incluí una petición de medidas de protección inmediata para la señora Soledad, dada la violencia que han demostrado. Firmar aquí le dará legitimidad total a nuestro proceso. Con cada trazo de su firma, la anciana sentía un hormigueo en las manos, consciente de que ese acto significaba declarar la guerra a quienes por años habían reinado sin oposición en esas tierras. No obstante, la determinación en su rostro habló por sí sola. Al finalizar, Estrada guardó las hojas en un sobre sellado y avisó que se encargaría de presentarlas en el Tribunal Agrario esa misma tarde. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Soledad en un tono que revelaba cierta inquietud. Ahora tenemos que esperar la respuesta del juez, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, respondió Estrada. Sugiero que concedan algunas entrevistas a periodistas locales para difundir el caso y evitar que los Montalvo actúen en la sombra. La oficial Mendoza se mostró de acuerdo, sabiendo que la presión pública a menudo es decisiva en conflictos donde el dinero trata de imponerse. Soledad, por su parte, pensaba en las personas del pueblo que habían sufrido las amenazas, deseando que nadie más tuviera que pasar por lo que ella había vivido. Sería duro, pero daría la cara. Esa misma tarde, el licenciado Estrada concertó una breve rueda de prensa en la sede de un diario independiente. El lugar era modesto, con escritorios apilados de papeles y redactores tecleando noticias sin parar. Un reportero joven los recibió con curiosidad,
acomodando una grabadora sobre la mesa. Soledad, nerviosa, se sentó junto a Mendoza y respiró hondo. «Cuéntenos, ¿cómo empezó todo?», preguntó el periodista con mirada atenta. La anciana tragó saliva y relató cómo halló el testamento en un basurero, cómo viajó hasta el pueblo y descubrió las amenazas de los Montalvo. El joven no dejaba de anotar, comprendiendo la magnitud de la historia. Mendoza intervino para detallar la agresión nocturna y la inacción de la policía local, dejando claro que requerían protección inmediata. El reportero prometió publicar la nota a la mañana siguiente, dando relevancia a un caso que combinaba el drama humano de una anciana sin hogar con la codicia de terratenientes poderosos. Antes de despedirse, Estrada entregó copias de algunos documentos clave, recordando que, sin la presión mediática, el proceso legal quedaría en un callejón sin salida. Soledad salió de aquel diario sintiéndose más expuesta que nunca, pero también con una esperanza renovada. La verdad empezaba a hacerse pública. De vuelta en el hotel, Mendoza notó que su teléfono mostraba llamadas perdidas de Teresa. Alarmada, le devolvió la comunicación y escuchó la voz temblorosa de la mujer. «Ay, oficial, vinieron de nuevo esos tipos. Insistieron en preguntar cuándo volverán ustedes y dejaron dicho que no van a permitir que nadie les arrebate la hacienda». Soledad, al oír aquellas palabras, sintió un escalofrío. Estaban dispuestos a todo con tal de conservar su dominio. «Dile que tenga cuidado, que no suelte nada y busque el apoyo de los vecinos», musitó Mendoza, procurando sonar calmada. El resto del día transcurrió en la tensión de quien espera una tormenta inminente. Soledad apenas salió de la habitación del hotel, repasando una y otra vez el diario viejo que contenía los recuerdos de la familia Armenta. Se preguntaba si en algún lugar quedaría un descendiente directo que pudiera reivindicar esas tierras con más derecho que ella. Aún así, la anciana sentía que su hallazgo no había sido casual. Tal vez, pensaba, había una razón más grande detrás de encontrar ese testamento entre la basura. Mendoza se mantenía alerta, buscando noticias sobre los Montalvo y coordinando con Estrada los siguientes pasos. Ninguna estaba dispuesta a rendirse tan cerca de un triunfo que, si bien parecía lejano, comenzaba a vislumbrarse. Al anochecer, bajaron al lobby del hotel para cenar algo ligero. El televisor del establecimiento mostraba un noticiero local donde, para sorpresa de Soledad, anunciaron un breve reportaje sobre la disputa de la hacienda La Esperanza. Las imágenes proyectaban fotografías antiguas de la propiedad y entrevistas con campesinos que denunciaban abusos de los Montalvo. La anciana sintió un nudo en la garganta al reconocer a uno de los hombres que había conocido en el pueblo. «Están hablando de nosotros», murmuró con un tono de asombro y orgullo, percibiendo que la voz de la gente estaba emergiendo para unirse a su causa. Mendoza apenas sonrió, satisfecha al comprobar que la estrategia mediática empezaba a dar frutos. Tras la comida, regresaron a la habitación y debatieron sobre el siguiente paso. El abogado había confirmado que la demanda sería presentada oficialmente al día siguiente y que se requeriría la presencia de Soledad en una audiencia preliminar la próxima semana. «Debemos volver al pueblo con cuidado, pero no quiero que Teresa siga soportando amenazas en soledad», dijo Mendoza mientras revisaba su arma de servicio. La anciana asintió. «Ella ha sido muy generosa con nosotras. Además, quiero ver si la gente continúa dispuesta a apoyarnos ahora que todo esto se está haciendo más público. Temo por ellos, pero también confío en que la unión haga la fuerza». Al amanecer, prepararon su equipaje y tomaron un autobús que partía rumbo a la región rural. El sol naciente pintaba de dorado los campos secos y la carretera parecía interminable. Durante el trayecto,
Soledad no dejó de observar a los pasajeros con cierto recelo, temiendo que alguno pudiera ser un enviado de los Montalvo. Mendoza, por su parte, procuraba mostrar serenidad, aunque mantenía una mano cerca de la pistolera. Conforme se acercaban al pueblo, la anciana sintió una extraña mezcla de alivio y aprensión, recordando las amenazas recibidas días atrás. Pero ya no había vuelta atrás. Llegaron pasadas las 10 de la mañana, encontrando el ambiente inusualmente agitado. Un grupo de pobladores se congregaba frente a la iglesia, hablando en voz alta sobre el reportaje recién publicado. Teresa, al reconocer a Soledad y a Mendoza, corrió hasta ellas con expresión de alivio y preocupación. Los Montalvo están furiosos, dicen que su nombre ha sido manchado en la prensa y andan buscando vengarse. Varios vecinos se organizaron para exigir a la policía que actúe, pero todos temen represalias. Soledad apretó los dientes. No podemos dejarnos intimidar. La ley está de nuestro lado y ahora tenemos al pueblo de testigo. Un disparo resonó a lo lejos y la confrontación inminente se acercaba. El disparo resonó en la lejanía como un presagio de guerra. Soledad sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, mientras la gente reunida frente a la iglesia se dispersaba con expresiones de miedo y alerta. Varios hombres jóvenes, armados solo con valor y algunas herramientas de labranza, se asomaron para ver de dónde provenía el ruido, temiendo que los Montalvo estuvieran más cerca de lo esperado. La oficial Mendoza reaccionó con rapidez. Se giró hacia Teresa y le preguntó si podía identificar el lugar exacto de donde provenía el sonido. Teresa negó con la cabeza, explicando que, en los últimos meses, era común escuchar tiros al aire cada vez que los matones de la familia recorrían las veredas para intimidar a los campesinos. Aunque no hubiese sido un ataque directo, el mensaje se comprendía sin necesidad de palabras: advertir que seguían al acecho. Al ver el nerviosismo de los vecinos, Soledad levantó la voz y pidió que nadie se dejara llevar por el pánico. Consciente de que la tensión estaba al límite, la anciana improvisó unas palabras de aliento. Dijo que habían presentado la demanda con la ayuda del licenciado Estrada y que pronto el juez revisaría los títulos de la hacienda La Esperanza. Un murmullo de esperanza recorrió la pequeña multitud. Sin embargo, sabían que la respuesta legal no llegaría de inmediato y que los Montalvo podían no quedarse de brazos cruzados. Cuando el grupo empezó a dispersarse, un hombre llamado Evaristo, conocido por su valentía y su pasado de enfrentamientos con los matones, se acercó a Mendoza y a Soledad. Les contó que había rastreado a los sujetos que andaban merodeando por la noche, descubriendo que se alojaban en un viejo galpón a las afueras del pueblo. Era evidente que se establecían allí para mantener vigilados todos los movimientos de la anciana y su aliada, listos para actuar ante cualquier oportunidad. Al escuchar aquello, Teresa se preocupó más por su propia seguridad, aunque la oficial le aseguró que harían guardias improvisadas con ayuda de algunos voluntarios. No es lo ideal, se lamentó Mendoza, pero no podemos permitir que sigan amenazando a la gente. Somos pocos, aunque a veces la determinación pesa más que el número de policías en una región abandonada. Las palabras de la oficial resonaron en Soledad, que pensó en su misión. Ella no tenía poder económico ni contactos influyentes, solo el testamento de un difunto y la fuerza moral que da la certeza de luchar por algo justo. Miró los rostros cansados de los campesinos y recordó la promesa que se había hecho a sí misma: usar la herencia que encontrara para ayudar a otros, no para enriquecerse. Si la ley fallaba, al menos habría dado la batalla. Al atardecer, la temperatura bajó ligeramente y un viento fresco surcó las calles polvorientas. Soledad, junto con Mendoza, se reunieron en la casa de Teresa para planear la siguiente estrategia. Se sentaron en torno a la mesa de madera, iluminadas por una sola bombilla que titilaba,
mientras el resto de la vivienda permanecía en penumbra para no llamar la atención de posibles espías. Los Montalvo saben que el caso está en manos de un juez, comenzó la oficial. Intentarán sobornar, retrasar o deslegitimar nuestras pruebas. Si les demos oportunidad, podrían destruir cualquier documento adicional que nos respalde. Soledad sacó copias del diario de don Joaquín Armenta que habían hecho en la ciudad. Había duplicado también el testamento y todo lo que Estrada consideraba fundamental. Ahora, cada uno de esos papeles existía en varios lugares, con Teresa, con el abogado, en la comisaría central de la capital y en la redacción del periódico local. Al enemigo ya no le resultaría tan fácil eliminar la evidencia. Mendoza esbozó una sonrisa al ver tantas precauciones. Eso nos da algo de ventaja, reconoció. Sin embargo, no basta para impedir la violencia física. Debemos proteger a la señora Soledad. Teresa, al oír eso, se ofreció a compartir su habitación con la anciana, mientras Mendoza dormía en el sillón de la sala. Acordaron que algunos vecinos montarían guardia en turnos alrededor de la calle, dispuestos a encender luces y hacer ruido si veían movimientos sospechosos. El ambiente recordaba los relatos de viejos tiempos de revueltas campesinas, cuando la comunidad entera se unía para enfrentar el abuso de los poderosos. Más entrada la noche, Soledad se acostó en la cama de Teresa, contemplando el techo con una mezcla de cansancio y desvelo. Los recuerdos de su vida errante emergieron sin aviso. La soledad de dormir en rincones oscuros, la comida escasa, la vergüenza de extender la mano para mendigar. Suspiró, recordando que nunca había tenido nada propio desde que perdió a sus padres siendo muy joven. Con el paso de los años, su cuerpo se fue desgastando y la pobreza la atrapó sin remedio. Pero ahora, a sus muchos inviernos, sostenía la esperanza de una herencia que no le pertenecía por sangre, sino por providencia. Y aunque no lo quisiera admitir, había empezado a soñar que, si todo salía bien, podría convertir esa hacienda en un refugio para otros ancianos desamparados, una especie de hogar comunitario donde nadie pasara hambre ni soledad. Mientras trataba de conciliar el sueño, escuchó un murmullo en la sala. Era la voz de Mendoza en conversación susurrante con Evaristo y otro campesino. Se acercó en silencio para enterarse de qué hablaban. El tono de la oficial sonaba preocupado. Al parecer, los hombres del galpón no eran simples matones, sino sicarios habituados a la extorsión y el crimen organizado en diferentes regiones. Sus currículums delictivos eran verdaderamente temibles. Evaristo proponía tenderles una trampa, pero Mendoza recalcó que prefería proceder según la ley, intentando que el comandante local ofreciera apoyo. Sin embargo, todos sabían lo difícil que resultaba fiarse de la policía rural. Soledad comprendió la gravedad del riesgo que corrían, preguntándose si sería correcto exponer a los vecinos a esa violencia. A pesar de todo, la anciana volvió a la cama y, entre la opresión de los pensamientos, cedió al cansancio hasta quedarse dormida. La madrugada transcurrió sin mayores altercados, o al menos no hubo ruidos de balazos ni golpes en la puerta. Al alba, la luz dorada se filtró por la ventana anunciando otro día de lucha. Soledad se levantó y vio a Teresa preparando un café humeante en la cocina. Mendoza terminaba de colocarse el chaleco antibalas que había conseguido, mientras consultaba su teléfono en busca de noticias sobre la solicitud de protección que Estrada había presentado. El juez todavía no dicta ninguna orden y el comandante local sigue sin asignar agentes adicionales, informó la oficial con fastidio. Temen hacer enojar a los Montalvo. Las palabras encendieron la indignación de Soledad, quien se dijo a sí misma que no claudicaría. Con un fuego renovado, salió a la calle.
y se topó con algunos pobladores ya congregados preguntándole detalles del proceso. Muchos tenían parientes antiguos que, según recordaban, habían servido lealmente a don Joaquín Armenta cuando él aún era joven. Los relatos pintaban un pasado de relativa prosperidad y respeto mutuo entre patrón y trabajador antes de que el odio y la codicia se impusieran. Aquella ola de recuerdos avivaba en el pueblo un anhelo de recuperar la grandeza perdida de la hacienda La Esperanza. Fue entonces cuando un muchacho llegó corriendo con un trozo de papel arrugado en la mano. Decía que lo había encontrado tirado cerca de la casa de un vecino. La nota contenía un mensaje escrito con letras bruscas. Olvídense del juicio. Nadie va a salvarlos. O se marchan del pueblo, o pagarán con sangre. Firmaba con una M enorme, que todos interpretaron como la rúbrica de los Montalvo. Soledad sintió un estremecimiento de rabia y miedo mezclados. Por un instante pensó en huir y dejarlo todo. ¿Valía la pena exponer vidas inocentes por unos papeles antiguos? Se controló y alzó la voz. Si nos vamos, ellos ganan. Seguirán haciendo lo mismo con cualquier persona que intente alzar la cabeza. Su poder se basa en sembrar terror, pero si les demostramos que no estamos solos, podríamos, por primera vez en años, vencer. Algunos campesinos, con recelo en sus miradas, asentían lentamente, temerosos pero también cansados de vivir bajo amenazas. A la distancia se acercó Marcial, el anciano que había aportado contactos en la capital. Traía una noticia. El licenciado Estrada vendría personalmente a sostener una reunión con el pueblo para explicar el estado legal del caso. Nadie recordaba la última vez que un abogado de la ciudad se atrevía a poner un pie en aquellas tierras tan disputadas. Esa perspectiva de recibir consejo experto reanimó los ánimos. Si Estrada confirmaba la vigencia del testamento y la inminente audiencia ante el juez, tal vez el pueblo, unido, se atrevería a resistir la presión de los Montalvo. Soledad y Mendoza se miraron, compartiendo un mismo pensamiento. Mientras más personas se enteraran de la verdad, más difícil sería acallar a la anciana que no tenía nada que perder. El día avanzó con relativa calma, aunque en el ambiente flotaba la incertidumbre de un ataque inminente. Cada cierta hora, voluntarios se turnaban para recorrer el perímetro. Teresa ofrecía alimento a los más necesitados, mientras la oficial Mendoza preparaba informes para enviar al abogado y a algún medio de comunicación que quisiera cubrir la historia. Soledad colaboraba en lo que podía, conversando con los habitantes y alentándolos a no doblegarse, recordándoles que la hacienda no era solo un pedazo de tierra, sino la memoria de su gente. Al caer la tarde, un vehículo polvoriento se divisó a la entrada del pueblo. Era el licenciado Estrada, que con el rostro cansado por el largo trayecto, se bajó sosteniendo un maletín atestado de carpetas. Los vecinos se congregaron de inmediato en la plaza principal. El abogado, sin titubeos, sacó copias del testamento y del expediente judicial, explicando el alcance de la demanda. Si el juez accedía a la medida cautelar, los Montalvo no podrían explotar ni vender la propiedad, al menos mientras se investigaba la legitimidad de sus títulos. Añadió que contaba con pruebas de que había sido usurpada hace décadas, tras la muerte de don Joaquín Armenta. Aún así, no celebremos antes de tiempo, advirtió. Los Montalvo apelarán y pelearán en cada instancia. Necesitamos unión y valentía. Si se ponen de su lado por miedo, podremos perderlo todo. Un murmullo recorrió el lugar. La gente intercambió miradas, valorando las palabras de Estrada. De pronto, se oyó un estruendo de motores que irrumpió la reunión. 2 camionetas todoterreno aparecieron en la calle principal, levantando polvo. Varios hombres armados con rifles se asomaban desde las ventanas, mirando con hostilidad a la multitud congregada.
Soledad sintió que el corazón se le detenía por un instante y notó a la oficial Mendoza llevarse la mano al cinturón, lista para actuar. «Largo de ahí», gritó uno de los hombres desde la camioneta delantera. «No queremos reuniones ni abogados. Váyanse de este pueblo si valoran sus vidas». La tensión se volvió insoportable. Entre las camionetas y la gente, solo un par de metros de distancia, donde un mínimo gesto podía desencadenar el caos. Fue en ese momento cuando Soledad dio un paso al frente, alzando la voz con la firmeza de quien ha sufrido demasiadas injusticias para callar. «Esta vez no nos iremos. La hacienda La Esperanza no es de ustedes, y aunque nos cueste la vida, no vamos a rendirnos». La tensión en la plaza era tan densa que parecía poder cortarse con un cuchillo. Soledad, con el corazón retumbándole en el pecho, no retrocedió ni un centímetro ante la mirada feroz de los hombres armados. Los vecinos, entre sorprendidos y atemorizados, mantenían la respiración contenida, sin atreverse a moverse. El licenciado Estrada, a un lado, guardaba sus papeles, temiendo que el mínimo gesto pudiera provocar una reacción violenta. La oficial Mendoza, con su mano firme sobre la pistola, se posicionó al frente, mientras los motores de las camionetas seguían rugiendo con un estrépito amenazador. El aire polvoriento se volvía insoportable, y el sol del atardecer proyectaba sombras largas que casi deformaban las figuras de los matones. Nadie hablaba, pero una fuerza interior impulsó a la anciana a sostener la mirada llena de odio de aquel que la apuntaba desde el vehículo. Ella comprendía que, en ese momento, la unidad del pueblo y la fe en la justicia eran lo único que la separaba de un final trágico. «¿Creen que unas pistolas nos van a asustar?», replicó la oficial Mendoza con voz clara, alzando la barbilla. La respuesta de los hombres fue un silencio tenso, aunque uno de ellos apretó los dientes con furia. Los pobladores se agruparon detrás de Soledad, algunos sosteniendo palos o herramientas rudimentarias. El que conducía la camioneta delantera soltó una carcajada. «Los que deberían asustarse son ustedes, bola de ignorantes», bramó, moviendo su arma para que reluciera a la luz del ocaso. «Don Severo ya decidió que nadie reclamará esta hacienda, y si no se largan, se van a arrepentir». Un murmullo de indignación recorrió la plaza. Evaristo dio un paso adelante, mirando con desafío a los intrusos, mientras el licenciado Estrada se mantenía firme cerca de la anciana. En el ambiente se respiraba odio, miedo y al mismo tiempo un coraje colectivo que amenazaba con explotar. Solo la certeza de que una bala podía acabar con cualquier ilusión de justicia contenía los impulsos más desesperados. La anciana inspiró hondo y con un ademán casi maternal extendió la mano para calmar a Evaristo. No deseaba que nadie saliera herido por su culpa. Recordó que, tiempo atrás, cuando vivía en las calles, lo único que la mantenía de pie era la ilusión de que algún día podría hacer algo trascendente. Jamás imaginó que ese momento llegaría en forma de un testamento hallado entre basura. Pero ahí estaba, frente a esos mercenarios, defendiendo un legado que representaba la dignidad de un pueblo cansado de opresión. «Dicen que don Severo ha decidido mucho», dijo Soledad, su voz temblando levemente. «Pero no tiene derecho a arrebatar lo que no le pertenece. Esta tierra guarda historias de trabajo y sacrificio que él jamás entenderá». El hombre del arma volvió a reír, pero esta vez su risa sonó hueca, como si no esperara la resistencia de una anciana. Los ojos de Soledad brillaron con una extraña fuerza. En el murmullo del atardecer, sintió que no luchaba sola, sino junto a la memoria de quienes habían sido silenciados. «¿Quieres jugar a ser heroína?», espetó otro de los matones, apuntando con su rifle hacia el aire. «Te advierto que la paciencia de don Severo es corta». Aún así, Soledad no retrocedió.
El licenciado Estrada intentó intervenir, pero la oficial Mendoza se interpuso, sosteniendo la mirada fija en los agresores. Estamos bajo la ley, y ustedes están amenazando a civiles desarmados. Guarden esas armas antes de que esto termine mal. Los hombres de la camioneta se tensaron, como si evaluaran la posibilidad de desatar la violencia. Mas el poblado se había unido tras la valentía de la anciana. Evaristo y varios campesinos habían tomado posición en los costados de la plaza, armados con palos y machetes viejos, listos para defenderse si era necesario. Nadie quería sangre, pero el silencio opresor que antes reinaba parecía romperse con cada latido de esperanza. Un murmullo colectivo se elevó entre la gente, una mezcla de miedo y resolución que contenía el aliento de un pueblo reclamando justicia. El conductor de la camioneta delantera miró a su alrededor, percatándose de que el número de vecinos superaba ampliamente al de sus hombres. Aunque tenían armas de fuego, un enfrentamiento abierto no les convenía. Demasiados testigos, demasiadas miradas fijas en ellos. Bufó con rabia y golpeó el volante antes de poner en marcha el motor. Volveremos, amenazó, y la próxima vez no seremos tan compasivos. Los otros matones rieron con burla, mientras las dos camionetas se alejaban levantando nubes de polvo. De inmediato, varios habitantes corrieron a rodear a Soledad y a la oficial Mendoza, aliviados de que, por el momento, no hubiera estallado la violencia. El licenciado Estrada lanzó un suspiro largo, consciente de que el peligro seguía latente. De ninguna manera debemos bajar la guardia, comentó. Ahora saben que no estamos dispuestos a callar, pero ellos también se prepararán para su siguiente movimiento. Soledad asintió, sintiendo un leve temblor en las rodillas, recordando que un simple disparo podría acabar con todo. Cuando el polvo se asentó, los pobladores se dispersaron comentando lo sucedido, unos con indignación y otros con temor. El abogado invitó a Soledad y a Mendoza a la casa de Marcial para continuar la charla en un sitio más seguro. Allí, reunidos en torno a una pequeña mesa de madera, revisaron la demanda ya interpuesta y debatieron los posibles pasos que los Montalvo podrían tomar, desde sobornar autoridades hasta contratar más sicarios. Estrada consideraba vital que la prensa regional y nacional cubriera la historia, para que el escrutinio público dificultase la compra de jueces o policías. Mendoza, por su parte, anunció que tenía un contacto en la capital que podía gestionar la presencia de un par de patrullas extras. Sería un refuerzo mínimo, pero quizá disuadiría los actos más violentos. Mientras tanto, Soledad guardaba silencio, sintiendo una pesada responsabilidad. Sabía que todo este movimiento se había originado a raíz de los papeles que ella sacó de aquel contenedor de basura, y temía que el odio de los Montalvo recayera con mayor fuerza sobre sus hombros. Con un gesto amable, Marcial sirvió café caliente en tazas de barro y ofreció pan casero. No es mucho, dijo, encogiéndose de hombros, pero aquí compartimos lo poco que tenemos. La mirada de Soledad se llenó de gratitud al recordar sus días más duros en la calle, cuando un gesto así significaba la diferencia entre la vida y la muerte. El grupo continuó analizando la estrategia: difundir el caso en mayor escala, recopilar más testimonios de familias afectadas y buscar posibles herederos del linaje Armenta que pudieran reforzar la legitimidad del reclamo. Estrada habló de la posibilidad de solicitar un peritaje histórico para comprobar que los títulos de los Montalvo eran falsos o conseguidos bajo coacción. Mendoza insistió en la urgencia de contar con más agentes de seguridad, pues los disparos y amenazas no eran simples bravuconadas. Soledad, recordando los relatos del diario, pensó en la hija desaparecida de don Joaquín. Ignoraba si aún vivía o había dejado descendencia, pero se propuso averiguarlo.
Cada duda era una pieza crucial en el rompecabezas de la justicia que intentaban armar. Finalmente, acordaron una reunión abierta con el pueblo para el día siguiente, invitando a más personas de localidades vecinas. Querían exponer la verdad sobre la Hacienda La Esperanza, impulsando la solidaridad regional frente a los abusos de los Montalvo. Al despedirse de Marcial, Soledad sintió un escalofrío. Los matones podían regresar en cualquier momento, y la noche presagiaba nuevos sobresaltos. Sin embargo, también percibió la fortaleza de esa comunidad, dispuesta a desafiar a quienes pretendían imponer el terror. Mientras caminaba hacia la casa de Teresa, la anciana alzó la vista al cielo estrellado y musitó para sí que, contra toda lógica, había encontrado un nuevo hogar, un lugar donde resistir con fe y coraje. Bajó la noche con una calma engañosa, pues nadie ignoraba que los hombres de don Severo Montalvo seguían al acecho. En la casa de Teresa, Soledad y la oficial Mendoza intentaban conciliar el sueño, pero las imágenes del enfrentamiento en la plaza seguían latiendo en sus mentes. El licenciado Estrada se había marchado poco antes del anochecer, prometiendo que volvería al amanecer para la gran reunión con el pueblo. Entretanto, los voluntarios rotaban sus guardias, patrullando con linternas y machetes, decididos a no ser sorprendidos por ningún ataque furtivo. En la habitación, apenas iluminada por una lámpara vieja, Soledad repasaba mentalmente todo lo que había vivido desde que encontró aquel misterioso testamento. Le parecía increíble haberse transformado de una anciana sin hogar en la pieza central de una disputa histórica. Cada paso la había llevado a un camino sin retorno, uno donde la dignidad de tantas personas dependía de la fuerza de su voluntad. Aún así, la preocupación la asaltaba. ¿Y si los Montalvo planeaban un asalto nocturno para acabar con la resistencia de un solo golpe? Por su parte, Mendoza intentaba mantener un semblante tranquilo, aunque su mano derecha permanecía cercana a su arma incluso mientras trataba de dormitar. Sabía que un instante de descuido podía costar caro y se había jurado proteger a la anciana a cualquier precio. Entre susurros, ambas conversaban sobre posibles salidas si las cosas se ponían demasiado oscuras. Pero cada vez que Soledad consideraba abandonar la lucha, recordaba los ojos esperanzados de los campesinos y sentía que no podía huir de su propia conciencia. La velada transcurrió sin sobresaltos, aunque el silencio exterior resultaba incluso más inquietante que el estrépito de las balas. Al amanecer, un gallo cantó en la distancia, indicando que era hora de levantarse. Teresa ya estaba en la cocina, preparando un desayuno sencillo a base de tortillas y frijoles, deseosa de aportar su granito de arena para que nadie desfalleciera por el cansancio. Pronto se corrió la voz de que el licenciado Estrada llegaría alrededor de las 9 y que la reunión tendría lugar en el atrio de la iglesia. El sol, implacable como de costumbre, comenzó a ascender sobre las casas. Pese a la tensión, algunos niños jugaban en la calle, confiando en que la presencia de tantos adultos les garantizaba cierta seguridad. Soledad, tras tomar un sorbo de café, respiró hondo y sintió un estremecimiento en el pecho, mezcla de temor y valentía. Estaba a un paso de enfrentarse a una fuerza que se había enseñoreado del lugar durante años, y le asombraba comprobar que su propia fragilidad no la paralizaba, sino que la impulsaba a seguir. Desde una esquina, Evaristo, con el rostro serio, le hizo una seña para que se acercara. Le contó que, según rumores, 2 hombres desconocidos habían llegado de madrugada y se refugiaban en la cantina cerrada del pueblo. Nadie sabía si formaban parte de la banda de Montalvo o si eran enviados de alguna otra facción, pero el hecho acentuaba la inquietud general. Con todo, Soledad se mantuvo firme, recordando que el miedo no debía dictar sus pasos. Era el día de la asamblea,
y los campesinos merecían saber la verdad completa. Pasadas las 8, la plaza comenzó a llenarse de rostros expectantes. Algunos llegaban desde comunidades cercanas, habiendo escuchado los rumores de un juicio próximo que amenazaba los cimientos de poder de los Montalvo. Se veían ancianos que recordaban historias de abusos, jóvenes hartos de la precariedad del campo y mujeres dispuestas a defender sus hogares. El calor sofocante no lograba detenerlos y se apiñaban con sombreros y pañuelos para protegerse del sol inclemente. La oficial Mendoza, intentando imponer algo de orden, indicó que se formara un círculo amplio frente a la iglesia. Teresa, con su carácter hospitalario, repartía agua y vasos de papel entre los asistentes. Mientras tanto, Soledad se ubicó en un extremo, sintiéndose algo abrumada por la multitud que clamaba escucharla. El licenciado Estrada no tardó en aparecer, cargando su maletín con copias de la demanda y los documentos clave. Lo acompañaba un periodista joven, el mismo que había cubierto la nota inicial, decidido a registrar cada detalle. Con un micrófono improvisado, Estrada tomó la palabra para explicar la situación legal. Habló de la demanda de nulidad de títulos y de la importancia de testimoniar los atropellos sufridos. Invitó a quien tuviera pruebas o relatos sobre la usurpación, amenazas o violencia, a acercarse de manera confidencial para reforzar el expediente. Varias manos se alzaron con timidez, y fue entonces que Soledad, con un leve temblor, supo que era su turno de relatar cómo halló el testamento y el diario viejo. Cuando por fin se colocó frente al micrófono, un silencio expectante inundó la plaza, como si sus palabras fuesen las de una profeta. La voz de Soledad temblaba al principio, pero con cada frase se volvía más firme. Describió cómo, tras tantos años sobreviviendo en la calle, se topó con la misteriosa caja y sus papeles antiguos, ignorando por completo el torbellino que desataría. Narró el viaje al pueblo, las amenazas nocturnas y el enfrentamiento con los hombres armados. En sus palabras se percibía el dolor de quien nunca había tenido nada y la fuerza de quien ya no temía perderlo todo. Poco a poco, el murmullo de la multitud se transformó en aplausos y expresiones de admiración. Luego fue la oficial Mendoza quien tomó el micrófono. Explicó que la policía local no había brindado el apoyo suficiente, pero que, como representante de la ley, se mantendría al lado de Soledad en la búsqueda de justicia. Aseguró que si la comunidad se mantenía firme, los Montalvo no podrían imponerse tan fácilmente. El periodista tomó nota de cada palabra, consciente de que la historia podía sacar a la luz la realidad olvidada de los campesinos. Entonces, una mujer mayor, sosteniendo un bastón, se acercó para contar que su esposo había sido obligado a firmar un contrato falso con los Montalvo hacía años, cediendo sus tierras a cambio de nada. Otro hombre explicó cómo lo despojaron de su parcela tras endeudarse con la tienda manejada por la familia. Historias semejantes comenzaron a brotar de todos lados, y Estrada las registraba con diligencia, comprendiendo que, si lograban demostrar un patrón de abusos, el caso podría explotar en tribunales superiores. El ambiente de fraternidad y denuncia se vio interrumpido por el estruendo de una camioneta que avanzaba por la calle principal. Los murmullos cesaron al reconocer el vehículo. Se trataba de uno de los pick-ups de los Montalvo, el mismo que horas antes se había paseado con amenazas veladas. Esta vez, sin embargo, solo viajaba un hombre al volante, vestido con ropa de mezclilla y el rostro serio. Detuvo el motor a pocos metros de la multitud, descendió con cautela y alzó las manos a la vista, como mostrando que no iba armado. Un murmullo recorrió la plaza. Evaristo se colocó en guardia, y Mendoza mantuvo su mano preparada sobre el arma, pero aquel individuo, de nombre Romualdo, era conocido en el pueblo por ser un trabajador menor de la hacienda que a veces hacía recados para los capataces.
Con voz ronca, declaró que venía por encargo de don Severo, quien exigía hablar cara a cara con Soledad y el abogado. Dijo que, si no accedían, la familia tomaría medidas drásticas. Las miradas se cruzaron con tensión, y Estrada, tras un breve intercambio con Mendoza, decidió que rechazar la oferta podría escalar la violencia. Por otro lado, aceptar una reunión directa con don Severo implicaba un riesgo enorme, pues podrían atraparlos. Tras una breve deliberación con la asamblea, se resolvió que Soledad, Estrada y la oficial Mendoza acudirían, pero acompañados por un grupo significativo de vecinos que se mantendría a distancia prudente, listos para reaccionar ante cualquier agresión. Así, Romualdo, algo sorprendido por la determinación de la comunidad, bajó la mirada y asintió antes de regresar al volante para guiarlos hasta la hacienda. La atmósfera se recargó de nerviosismo, pero al mismo tiempo, una fuerza colectiva empujaba a no dar un paso atrás. En cuestión de minutos, se organizó una caravana improvisada, el abogado y Mendoza en un auto viejo que Marcial ofreció, Soledad a su lado, y detrás varias camionetas con campesinos dispuestos a defenderlos si fuera necesario. El periodista también se unió, decidido a registrar cada instante, pues sospechaba que aquel encuentro marcaría un hito en la historia local. Mientras avanzaban por el camino polvoriento hacia la enorme extensión de tierra, la anciana se preguntaba qué clase de hombre sería don Severo, alguien implacable por pura crueldad o un producto de generaciones marcadas por la avaricia. Cuando divisaron las primeras cercas que delimitaban la hacienda, el sol del mediodía caía a plomo, multiplicando la sensación de entrar a un territorio hostil. Grandes potreros y cultivos semiabandonados se extendían a ambos lados. Un caserón antiguo apareció en la distancia, con muros encalados y tejas rojizas, rodeado de bodegas y corrales. La comitiva redujo la velocidad, divisando a varios hombres armados en la entrada principal. Todo parecía preparado para una demostración de fuerza, más propia de un ejército que de una familia terrateniente. Mientras el polvo se asentaba, Soledad contuvo el aliento. Habían llegado al corazón del dominio de los Montalvo, el lugar que durante décadas simbolizaba la injusticia y el miedo. Con el diario de don Joaquín resonando en su memoria, la anciana descendió del vehículo sin volver la vista atrás, sabiendo que en ese punto no existía retorno. Fuera cual fuese el desenlace, ya no permitiría que el silencio se impusiera. Entre la promesa de la ley y la amenaza de las armas, se preparó para el encuentro que definiría el destino de la hacienda La Esperanza. La anciana avanzó con pasos lentos, sintiendo el sol arderle en la nuca mientras atravesaba la polvorienta entrada de la hacienda. A su lado caminaba la oficial Mendoza, tensa y con la vista fija en los hombres que, en semicírculo, aguardaban sosteniendo sus armas. Detrás, el licenciado Estrada sujetaba con fuerza su maletín, como si aquel manojo de papeles fuera su único escudo. Un silencio ominoso se cernía sobre el caserón antiguo, cuyas paredes encaladas parecían observarlos con un mutismo cargado de secretos. Más atrás, la caravana de campesinos se detuvo junto a la cerca, manteniéndose alerta sin pasar el límite que los guardias habían marcado. Soledad percibió en ellos una determinación similar a la suya, un coraje inusitado que brotaba del cansancio de vivir amedrentados. Aún así, los rifles que brillaban al sol eran una advertencia muy clara de que cualquier paso en falso podría costar caro. Una puerta de madera se abrió y de la penumbra del zaguán emergió un hombre alto, de mirada gélida y bigote canoso cuidadosamente recortado. Vestía con elegancia, pero su porte denotaba la rudeza de quien se ha impuesto en esas tierras por años. No hacía falta preguntar quién era.
Su sola presencia anunciaba que don Severo Montalvo había decidido aparecer. Caminó unos metros hasta quedar frente a la anciana, y la tensión en el aire se hizo tan densa que casi cortaba la respiración. Alrededor, los matones mantenían un cerco, observando con recelo a la oficial Mendoza, que no apartaba la mano de la pistola. «Así que tú eres la supuesta heredera», inició don Severo en un tono despectivo, clavando sus ojos en el rostro de Soledad. «Pensé que tendrías un ejército o alguna fuerza especial, pero solo eres una vieja que ha arrastrado a esta gente a una locura». Soledad no se inmutó ante la burla y, con la voz tan firme como pudo, respondió que ella no era heredera, sino simplemente quien halló los papeles que probaban la propiedad original de esa tierra. El hombre torció la boca con un gesto de impaciencia. De pronto, señaló con brusquedad al licenciado Estrada. «¿Y tú, abogado? ¿También vienes a pelear por algo que crees que nos quitará?» Estrada carraspeó antes de alzar la voz, explicando que la ley estaba de su lado y que ya existía un proceso abierto. Añadió que esperaban una resolución judicial para frenar cualquier explotación indebida. Don Severo soltó una carcajada áspera y sus hombres sonrieron con malicia, como si aquello les pareciera el chiste más absurdo. «Llevo toda mi vida en esta hacienda», declaró Montalvo, y su voz pareció retumbar contra los muros. «Mi familia la ha trabajado y defendido con sangre. Ningún papel viejo, ni ninguna anciana, me van a arrebatar lo que es nuestro. Podrán traer policías, periódicos, hasta el mismísimo gobierno, pero la tierra se queda en mis manos». La oficial Mendoza avanzó un paso, exigiendo que bajaran las armas y recordando que ya existían denuncias por amenazas y agresiones. Uno de los sicarios bufó, amartillando su rifle con un ruido seco que heló el corazón de Soledad. Hubo un instante en que todo pareció tambalear al borde de la violencia, hasta que don Severo alzó la mano para calmar a sus hombres. «¿Así es como piensan conseguir algo?», inquirió con un tono mezquino. «Vienen a mi casa, con esa gente allá afuera, exhibiendo unos papeles apolillados y un abogado de pacotilla. Les propongo algo: vuelvan por donde vinieron y olvídense de todo. Les pagaré por los documentos lo suficiente para que usted, señora, no regrese nunca». Soledad sintió que esa propuesta era una puñalada contra su dignidad. Bajó la mirada un segundo, recordando su vida de miseria, y comprendió lo tentador que habría sido meses atrás aceptar dinero para huir y comer sin preocuparse. Pero también visualizó los rostros de los campesinos que habían mostrado fe en ella y la memoria de don Joaquín Armenta, plasmada en cada página del diario. Inspiró con fuerza. «No, don Severo, esto no se trata solo de dinero. Hay un pueblo entero que merece justicia. Yo no vine aquí por ganancias personales, sino porque encontré la verdad en la basura, y la verdad no se vende». El terrateniente frunció el ceño, incapaz de entender cómo una vagabunda podía negarse a una oferta así. Miró a Estrada, esperando que al menos él mostrara sentido práctico, pero el abogado se mantuvo imperturbable, defendiendo la vía legal. El silencio se prolongó unos segundos, interrumpido apenas por el aleteo de unas palomas que sobrevolaban la hacienda. Fue entonces cuando Montalvo dio media vuelta y, sin mirar atrás, ordenó a uno de sus capataces: «Llévalos al salón grande. Vamos a hablar, pero que sepan que no tienen mi permiso de pulular por aquí. Si alguno de ellos se separa o intenta curiosear, no respondo». Aquella instrucción era un recordatorio del poder que conservaba. Podían entrar, sí, pero a su manera y en sus términos. Soledad intercambió una mirada con Mendoza y Estrada, temiendo que fuera una trampa. Sin embargo, no parecía haber otra opción si pretendían un diálogo. Bajo la atenta vigilancia de media docena de guardias, avanzaron por un patio interior adoquinado,
cruzando un portal que desembocaba en un amplio salón cuyos ventanales miraban a una huerta mal cuidada. Las paredes, aunque de noble construcción colonial, presentaban grietas y manchas de humedad. Daba la impresión de una antigua gloria sumida en el abandono, tal vez reflejo de un régimen autoritario más preocupado por el control que por la conservación. Una larga mesa de madera ocupaba el centro de la estancia, rodeada de sillas recias. Don Severo tomó asiento en la cabecera, invitando sin cortesía a los recién llegados a hacer lo mismo. Soledad se acomodó, tratando de ignorar el temblor en sus manos. Desde las sombras, los matones se mantenían atentos, listos para actuar si el patrón lo ordenaba. El licenciado Estrada desplegó algunos documentos, aclarando que no pretendían apropiarse de nada a la fuerza, solo demostrar ante la justicia la validez del testamento y el diario hallado. Montalvo no dejaba de mirar a la anciana, como intentando descifrar qué la impulsaba a arriesgar la vida por tierras que no eran suyas. De pronto, rompió el silencio. Hace años, cuando mi padre tomó esta finca, la gente andaba igual de alborotada. Pero con el tiempo entendieron que es mejor tener un amo fuerte que varios débiles. A mí no me interesan las discusiones legales, pero no voy a permitir que arruinen lo que hemos construido. La oficial Mendoza, con un tono sereno, respondió que ese discurso no justificaba las extorsiones ni los desalojos forzados. Montalvo se encogió de hombros, señalando que aquello eran habladurías sin pruebas. Estrada intervino, enumerando casos concretos de campesinos que decían haber sido despojados, y advirtió que, de no mediar acuerdo, seguirían la ruta judicial hasta las últimas instancias. Un brillo de ira cruzó los ojos del terrateniente, quien golpeó la mesa con el puño. ¿Acuerdo?, bufó. Lo único que ofrezco es que se vayan con algo de plata y me dejen en paz. No tengo nada que negociar con gente que no es nadie. Soledad sintió un nudo en la garganta. Las palabras de aquel hombre eran como un eco de todos los desprecios que soportó durante su vida en la calle. Sin embargo, ese desprecio también inflaba su determinación. Se negó a dejarse pisotear nuevamente. Con la voz templada, dijo que no buscaba un pleito personal, sino la devolución de un legado que pertenecía a quienes habían trabajado esas tierras. Montalvo se levantó de la silla, furioso. «Basta», exclamó. «Si no aceptan mi oferta, consideren esto una declaración de guerra. No habrá jueces, ni policías, ni pueblo que valgan. He perdido la paciencia». Sus matones se acercaron con semblantes amenazantes. Estrada se puso de pie, recogiendo sus papeles con premura, temeroso de que la situación estallara. La oficial Mendoza se alistó para desenfundar su arma si era necesario. Soledad, por un instante, pensó que moriría allí mismo. No obstante, en vez de ordenar que les dispararan, don Severo dio la espalda y caminó con zancadas largas hacia la salida. Antes de cruzar el umbral, se volteó para fulminarlos con la mirada. «Tienen 24 horas», dijo con frialdad, «para abandonar el caso. Después de ese plazo, les prometo que no habrá misericordia. He sido muy paciente». Efectuada la amenaza, salió dejando un silencio aterrador en el salón. Los capataces miraron a los visitantes con muecas despectivas, invitándolos a marcharse sin violencia. La anciana se puso de pie despacio, acompañada de la oficial y del abogado. Los escoltaron hasta el patio central y de ahí a la puerta principal, donde el calor sofocante y la mirada distante de los campesinos que aguardaban confirmaban que el diálogo había fracasado. El grupo regresó a los vehículos en un mutismo tenso. Algunos labriegos preguntaban qué había ocurrido, pero Soledad solo podía asentir con gesto cansado, consciente de que se encaminaban a un peligro mayor. Ya en la carretera de vuelta, el periodista sacó fotos de la hacienda a la distancia,
explicando que publicaría un artículo contundente sobre la amenaza final de los Montalvo. Estrada meditó en voz alta que, ante aquella declaración, debían acelerar las peticiones de ayuda a las instancias federales, pues la complicidad local no bastaría. Mendoza conducía con la expresión ceñuda, apretando el volante hasta marcar sus nudillos, y Soledad, en el asiento trasero, repasaba mentalmente la breve charla con el terrateniente. Sintió que, tras el rechazo de la oferta, ya no había marcha atrás. Habían desafiado a un hombre acostumbrado a salirse con la suya, y la cuenta regresiva para la represalia empezaba. El asfalto polvoriento se extendía hacia el horizonte, mientras el sol descendía, anunciando un crepúsculo lleno de incertidumbre. En la mente de la anciana flotaba la pregunta de si, tras esas 24 horas, el pueblo quedaría sumido en una noche larga de sangre y fuego, o si la justicia, por una vez, prevalecería. La tarde se cernía sobre el convoy que retornaba al pueblo, mientras un silencio cargado de tensión reinaba en el vehículo que conducía la oficial Mendoza. Soledad, sentada en el asiento trasero, mantenía la mirada clavada en el paisaje monótono de árboles escasos y tierra reseca. El tiempo parecía alargarse de manera insoportable, como si las 24 horas otorgadas por don Severo no solo fueran una amenaza, sino también un plazo fatal que pesaba sobre sus hombros. El periodista, en el auto de atrás, sacaba fotos con su cámara, buscando captar cada matiz de un conflicto que ya no solo pertenecía a los habitantes de aquel lugar, sino que resumía la historia de injusticias padecidas por tantas comunidades rurales. Mientras tanto, en la mente de Soledad, la figura imponente del terrateniente emergía con cada latido, recordándole que ellos no eran más que un puñado de soñadores frente a un imperio de opresión. Estrada, sentado en el copiloto, revisaba notas en su libreta, con la esperanza de hallar un resquicio legal que los amparara de una represalia violenta. Sin embargo, la duda lo carcomía. Si el juez tardaba en pronunciarse, ¿qué fuerza los protegería de la furia de los Montalvo? Al llegar a la entrada del pueblo, los vecinos que habían hecho de vigías se aproximaron a los vehículos, ansiando saber cómo había transcurrido el encuentro. Las miradas sombrías de Soledad y los suyos fueron suficiente respuesta. En pocos minutos, se corrió la voz de que don Severo había dictado un ultimátum de 24 horas. Entre los pobladores cundió la alarma y algunos comenzaron a empacar sus pertenencias más valiosas, temiendo un ataque que podía producirse en cualquier momento. Sin embargo, otros se mantuvieron firmes, recordando que huir solo reforzaría el poder del terrateniente. En la pequeña plaza, el licenciado Estrada tomó la palabra para explicarles la necesidad de mantener la calma y de reforzar la unidad. Les aseguró que prepararía un recurso de amparo urgente, solicitando la intervención de las autoridades federales. Mientras tanto, Evaristo y los campesinos organizaban turnos de vigilancia nocturna, dispuestos a encender fogatas y hacer ruido si divisaban camionetas sospechosas entrando al poblado. La oficial Mendoza concordó con el plan, sabiendo que no bastaba con tener la razón legal si no se protegía físicamente a la gente. La noche cayó con un velo de ansiedad colectiva. En cada esquina del pueblo se veían pequeñas hogueras prendidas, alrededor de las cuales se turnaban los hombres y mujeres dispuestos a vigilar. La luna, casi llena, iluminaba las calles polvorientas con un resplandor espectral, como si presagiara tiempos aciagos. Soledad, alojada en la casa de Teresa, no podía pegar ojo. Se acercó a la ventana, desde donde podía oír murmullos y pasos cautelosos. Pensó en la vida que llevaba antes de llegar a estas tierras, sin nada que perder, y se preguntó si esa circunstancia la había dotado de la valentía necesaria
para encarar semejante peligro. La oficial Mendoza la sorprendió con una mano en el hombro, recordándole que debía descansar al menos unas horas. Necesitaban fuerzas para lo que pudiera ocurrir al día siguiente. Entretanto, el licenciado Estrada, sentado en la mesa de la cocina, redactaba afanosamente su recurso de amparo y revisaba referencias legales para sustentar la demanda. Cada tanto, alzaba la vista hacia el exterior, temeroso de que un nuevo estruendo rompiera la frágil calma. Mientras tanto, Teresa consolaba a un par de vecinas que habían venido a refugiarse allí, temiendo que sus casas fueran atacadas primero. Poco después de la medianoche, un estrépito sacudió el sosiego de la oscuridad. Se escucharon gritos en la lejanía y varias linternas se dirigieron hacia la zona norte del pueblo. Soledad se incorporó sobresaltada, notando la ausencia de la oficial Mendoza, quien había salido con su pistola en mano a verificar qué sucedía. El licenciado Estrada se acercó a la ventana intentando divisar algo, pero la penumbra era casi total. Una ráfaga de viento arrastró el humo de las hogueras, creando sombras danzantes. Minutos después, regresó Mendoza con expresión preocupada. Un par de desconocidos habían sido sorprendidos rondando el corral de un campesino sin que lograran atraparlos. Parecían exploradores buscando un punto débil para penetrar en la madrugada. Los vecinos que vigilaban lograron ahuyentarlos disparando al aire y haciendo sonar cacerolas. Sin embargo, aquello era una alarma más de que los matones no descansarían. Soledad se estremeció al comprender que no tenían ni la protección de las autoridades locales, ni la certeza de que el amparo legal llegara a tiempo. Solo contaban con su coraje y la voluntad compartida de resistir. Estrada propuso llamar a la prensa nacional, intentando presionar aún más a las instituciones, aunque no podían confiar en el tiempo. El amanecer encontró a Soledad en la calle, observando cómo se disipaban las últimas brasas de las hogueras. El ambiente se sentía cargado, como si todos presintieran que aquel día, precisamente el límite impuesto por don Severo, podía volverse decisivo. En la plaza, algunos campesinos con rostro agotado comentaban que no habían dormido ni un minuto. Los niños, asustados, pedían abrazos a sus madres y entre susurros preguntaban si llegarían los hombres malos. La anciana sentía un nudo en la garganta al imaginar que los más pequeños crecían con el miedo clavado en sus juegos. La oficial Mendoza, tras varias gestiones infructuosas, anunció que apenas conseguiría 2 policías de refuerzo, quienes llegarían en la tarde. Estrada, con los ojos rojos por la falta de descanso, mencionó que había enviado a la prensa nacional varios mensajes, pero no estaba seguro de cuándo arribarían los reporteros. Evaristo, mientras tanto, organizaba la defensa del pueblo, levantar barricadas sencillas y designar puntos de reunión para alertar a todos ante cualquier ataque. Soledad dudaba si era apropiado arrastrar a esa comunidad a un posible baño de sangre, pero cada mirada a su alrededor le confirmaba que la decisión ya estaba tomada. Nadie se rendiría. La mañana transcurrió con una aparente calma tensa. Grupos de aldeanos revisaban provisiones, se consolaban mutuamente y ajustaban cuerdas o tablas donde pudieran ofrecer resistencia si las camionetas aparecían. El periodista tomaba fotos de todo, enviando notas de voz a sus colegas para que acudieran lo antes posible. Entretanto, Soledad ayudaba a Teresa a preparar grandes ollas de caldo, repartiéndolo a los vigilantes que, agotados, necesitaban alimentarse. Cada cucharada de sopa caliente se convertía en un acto de solidaridad. De vez en cuando, la anciana sentía un vacío en el estómago al recordar que, según la amenaza de don Severo, les quedaban horas contadas antes de un posible ataque. La oficial Mendoza aprovechó el ligero sosiego para repasar su arma
e impartir indicaciones a los pocos refuerzos policiales que habían llegado. Aunque se sentía frustrada por el número insuficiente de agentes, decidió que 2 patrullas eran mejor que nada. Estrada, sentado a un costado de la plaza, revisaba ansioso su teléfono, esperando alguna respuesta de las autoridades federales. Sus gestiones parecían chocar con la lentitud burocrática que a menudo favorecía a quienes ejercían el poder mediante el miedo. Aún así, la llama de la esperanza no se extinguía. Cuando el reloj del campanario marcó el mediodía, un rugido de motores sacudió el aire y el miedo volvió a latir en cada rincón. 2 camionetas avanzaban hacia el pueblo, levantando polvo, mientras un grupo de campesinos corría a bloquear el camino con barriles y tablas. Soledad, con el pulso acelerado, comprendió que el plazo de 24 horas se cumplía. La oficial Mendoza y los policías desenfundaron armas, y en la plaza se sintió un estremecimiento colectivo. Estaban listos para resistir, ya fuera con la voz, con la ley o con su propia sangre. De pronto, se distinguieron banderas de un canal nacional que llegaba junto a las camionetas. Tal vez la verdad podría alcanzar a contrarrestar el terror implacable. La estela de polvo que levantaban aquellas camionetas se mezclaba con el bullicio repentino de quienes se habían preparado para lo peor. Entre el nerviosismo, Soledad se obligó a guardar calma. Recordó las calles donde había dormido a la intemperie, sin más protección que su valor. Esa determinación era la misma que ahora la impulsaba a no ceder ante las amenazas de don Severo. Cuando los vehículos por fin se detuvieron, la oficial Mendoza sostuvo su arma sin apuntar directamente, y los vecinos, parapetados tras barricadas, guardaron un silencio tenso. Un reportero saltó de uno de los autos, mostrando un chaleco de un canal nacional. Al verlo, Soledad sintió un leve alivio. Tal vez la presencia mediática frenaría la brutalidad que hasta entonces parecía inevitable. Todos contuvieron el aliento expectantes. Cuando el periodista y 2 camarógrafos avanzaron, los matones que conducían las camionetas se miraron entre sí, incapaces de ocultar su malestar. Al saberse observados, su ferocidad vacilaba. Soledad, el licenciado Estrada y la oficial Mendoza se acercaron para recibir a la prensa, y la anciana contó brevemente que habían sido amenazados con un plazo de 24 horas. Mientras los campesinos se congregaban, los camarógrafos apuntaban sus lentes a cada rincón, filmando los rostros cansados de quienes habían pasado la noche en vela. Algunos niños asomaban desde las puertas con curiosidad y temor. La oficial Mendoza, en voz firme, explicó que la comunidad no buscaba la violencia, sino la justicia. El periodista comprendió que estaba ante una historia de coraje colectivo, tan real como urgente. Ya no había vuelta atrás. La tensión aumentó cuando varios vecinos gritaron que en la carretera se veían luces oficiales. 2 patrullas federales llegaron a la plaza, con agentes instruidos tras las denuncias mediáticas. Nada de eso hubiera sido posible sin las cámaras presentes, pensó Soledad. Varios campesinos se arremolinaron para contar sus historias, exhibiendo documentos de antiguas escrituras. El licenciado Estrada vio en cada papel la confirmación de que los Montalvo habían usurpado ese territorio hacía décadas. Una mujer mayor, con bastón, relató cómo su esposo murió resistiendo al desalojo, mientras un joven confirmaba que su padre trabajó para don Joaquín Armenta. El periodista registraba cada testimonio y la oficial Mendoza explicaba a los federales la urgencia de proteger a la gente. Lentamente, la esperanza asomaba en medio de la incertidumbre. Todo vibraba distinto. Pasado el mediodía, el ruido de motores sacudió las barricadas. 3 camionetas avanzaron con decisión, levantando polvo. Eran los hombres de don Severo dispuestos a imponer su voluntad.
Un escalofrío recorrió a la multitud cuando se escucharon gritos exigiendo que despejaran el camino. Los federales, ya preparados, se interpusieron con las armas en mano y pidieron a los matones que retrocedieran. Entretanto, las cámaras de televisión seguían grabando cada instante, y Soledad, con el corazón en vilo, temió que estallara la violencia. Sin embargo, la presión mediática y la presencia policial detuvieron el impulso de los agresores, que maldijeron en voz alta al verse expuestos. Nadie se movió. Durante un instante, el tiempo pareció suspenderse, hasta que uno de los matones lanzó una mirada de odio y se marchó. Esa retirada parcial infundió algo de ánimo en la comunidad. El licenciado Estrada respiró aliviado, consciente de que el foco mediático seguía siendo su mejor escudo. Aprovechó para declarar que presentarían formalmente un recurso de amparo, exigiendo al juez una respuesta inmediata contra cualquier acto de violencia. Las cámaras grabaron las palabras de Soledad, quien reiteró que su único anhelo era que la hacienda La Esperanza volviera a manos de quienes la merecían. Mientras hablaba, recordó los días en que, hambrienta, escarbaba en los contenedores. Jamás habría imaginado liderar una causa tan grande. La oficial Mendoza instó a los federales a permanecer en el pueblo, al menos hasta que hubiera garantías de paz. Al parecer, un rayo de esperanza había roto la oscuridad de la amenaza. Todos sintieron un alivio. Con el pasar de los días, la cobertura mediática creció. Llegaron otros reporteros, conmovidos por la historia de una anciana que encontró un testamento perdido y desafió a un poderoso cacique. Las autoridades se vieron obligadas a acelerar las investigaciones y a promover la protección de la comunidad. Bajo la atenta mirada de las cámaras, los sicarios de Don Severo no volvieron a irrumpir públicamente, aunque seguían rondando con sigilo. El licenciado Estrada presentó pruebas de que la familia Montalvo se había apropiado de la hacienda mediante actos fraudulentos, y un juez dictó una orden cautelar impidiendo a Don Severo explotar las tierras. Soledad, cada vez más decidida, declaró que su intención era convertir la finca en un lugar para el bien común, recordando la memoria de don Joaquín Armenta. La presión de la opinión pública hizo que el caso escalara a tribunales superiores. En audiencias sucesivas, campesinos aportaron más documentos antiguos y testimonios de desalojos violentos. Mientras tanto, Soledad recibía invitaciones a programas de radio donde narraba su vida y reiteraba que la herencia hallada no era para ella, sino para el servicio colectivo. Entretanto, la oficial Mendoza coordinaba operativos que mantenían a raya a los sicarios, evitando nuevos atentados. Aunque don Severo siguió defendiendo sus títulos, cada peritaje señalaba incongruencias. El juez, tras meses de litigio, falló a favor de la validez del testamento de don Joaquín Armenta y declaró nulas las supuestas escrituras de los Montalvo. El pueblo celebró con júbilo contenido, sabiendo que aún podrían presentarse apelaciones. Pero la victoria legal marcaba un hito irreparable. La sentencia definitiva llegó tras un proceso de apelación igualmente intenso. El fallo ratificó que la hacienda La Esperanza pertenecía al legado de don Joaquín Armenta, representado ahora por la anciana que había encontrado aquellos papeles en la basura. Soledad, sin embargo, no deseaba poseer nada. Anunció ante el mismo tribunal que cedería la finca a un proyecto comunitario. Al saberse la noticia, el pueblo estalló en festejos. Hubo música, comida compartida y un aplauso ensordecedor cuando la anciana, con lágrimas, declaró que la justicia no era un mero concepto, sino un acto que se construía entre todos. Don Severo, despojado de su poder omnímodo, abandonó la región bajo proceso judicial por múltiples delitos. Los campesinos respiraron al fin un aire distinto y luminoso. Desde nada volvió a ser igual. La antigua casona,
antes símbolo de temor y dominio, se transformó en el corazón de un plan colectivo donde cada familia aportaba trabajo y recibía a cambio un pedazo de tierra para cultivar. Con el apoyo de organizaciones civiles, se habilitó un pequeño centro de atención para ancianos sin hogar, tal como Soledad había soñado. Al inaugurarlo, la anciana cortó una cinta simbólica, recordando los días en que ella misma vagaba sin esperanza. El licenciado Estrada, la oficial Mendoza y el periodista Matías asistieron al acto, emocionados por aquel triunfo surgido de la voluntad de la gente. Aunque quedaron secuelas, nadie negaba que el pueblo había sabido levantarse contra la opresión. El cielo, despejado y radiante, parecía festejar aquella victoria, vibrando con la risa de los niños. La vida renacía. Soledad, al fin, comprendió que el destino la había conducido hasta ese basurero para rescatar más que un simple papel. Había encontrado un propósito y una familia. En su vejez, descubrió que la justicia no conoce de edades. Cada paso que dio, cada amenaza que enfrentó, cobró sentido al ver el anhelo cumplido de un pueblo que se negaba a seguir en las sombras. Hoy, esa hacienda florece con cultivos comunitarios y un hogar donde los ancianos comparten historias. Ante las cámaras que regresaron para documentar el desenlace, Soledad dedicó unas últimas palabras a quien desee escucharlas. Nunca es tarde para defender la verdad, porque la verdad es lo único capaz de convertir la miseria en esperanza. Y así, sonriendo, selló su historia con la luz de un nuevo amanecer.